tenemos que empezar a ver las cosas desde un punto neutro, ¿no? Porque ni todo el mundo tiene la misma información, ni la realidad de cada persona, que es individual, la experimenta conforme a otra persona. Bien, entonces cada uno sabe sus límites y esos límites serán dependiendo de las veces que se haya arriesgado, de las veces que haya salido de su zona de confort y haya podido crecer, viajar y experimentar. A partir de ello, vamos a tomar esta información desde un punto de vista neutro, como dicen, es que, como decían en España, tú es que eres negacionista, porque me juntaba con el grupo de Policías por la Libertad y le digo, no, todo lo contrario, yo soy positivista, porque doy soluciones, busco las soluciones, no hace falta ya más masticar ya más lo que ya sabemos, porque lo que ya sabemos ya lo vemos a día de hoy. Otra cosa es que no lo queramos ver. Lo vemos en los adolescentes, lo vemos en las personas adultas, lo vemos en el sector médico, que cada vez son más jóvenes. Por ejemplo, podemos poner el caso del doctor Luis Eduardo Herrera. En la primera oleada de COVID fallecieron 450 médicos en Perú y él fue rescatable porque solicitó ayuda por medio de una compañera y ya pertenece al grupo. Y el tema es de que tenemos que entender el enemigo o el maestro de aprendizaje, cuál es, cómo nos afecta, y cuando no quieres algo, pues te sales de ese círculo y te pones en otro, simplemente. Para ello tenemos que entender cuáles son los distintos elementos que nos están causando interferencias. Estos son hemogramas, aquí tenéis, son de microscopio normal, son muestras de orina. Pasamos a la siguiente, aquí se ve un implante, allí se ven otros, pasamos a la siguiente. El tema del microscopio normal es que no se aprecia muy bien lo que hay en la sangre. Bien, tenemos otros dos, pasamos, ahí. ¿Veis, por ejemplo, esa plaquita cuadrada que parece una SIM, tarjeta SIM? Bueno, pues eso ya son las nanotecnologías que van en, pues desde las inoculaciones hasta las anestesias, hasta algunos productos. Esta es la nanotecnología física. Nosotros nos hemos especializado. José, discúlpame que te interrumpa. Yo soy bioquímica y estoy acostumbrada a ver los frotis de los hemogramas, que son frotis de sangre, y a nosotros desde la facultad nos enseñaron que eso que vos estás mostrando ahí como nanotecnología son depósitos de colorante, que son errores en la coloración del frotis de Sí. hemograma. Así, digamos, estudiamos y así creemos de que eso no le damos bolilla porque son errores de la coloración. Mira vos lo Sí, que me vengo a cielo, es enterar. así. Muchos son errores de la, No, pero no, los que son cuadrados ya es muy difícil que sea. Pero es lo que tú comentas, ¿no? Siempre hay un trasfondo en el cual no nos quieren dejar lo que es ver lo que hay. Pero a día de hoy, como tenemos ya herramientas que ya nos permiten poder ver un poquito más profundamente, como decimos, esta es la evidencia de un microscopio normal. Ahora vamos a pasar al siguiente estudio, que es el que hicimos en diciembre de este año pasado, antes de venirnos de España. Ahí tenéis otras imágenes, el cual casi nos sacan de la carretera. No sé quién estaba con nosotros. Bueno, estaba Héctor, está de testigo, casi nos sacan de la carretera a las 8:30 de la mañana y fuimos a reunirnos con una doctora alemana en el cual hicimos un estudio con 8 personas que algunas se habían inoculado y otras no, para comprobar las herramientas que teníamos nosotros si eran efectivas a la hora de extraer la nanotecnología física, porque nuestra especialidad ha sido hasta ahora el campo etérico astral, bien, que es otro tema aparte. Bien. Entonces, ahora sí, por favor, voy a pedir que se pueda poner el informe de Canva que está puesto allí para que podamos ver los distintos elementos que se hicieron en ese estudio, porque se analizaron a personas que se habían inoculado y personas que no. Bien. Dentro de ello sí que hay partes de grafeno, hidrogel, distintas nanotecnologías que van accionando según la cantidad que haya en el cuerpo y según a la frecuencia que estemos expuestos, porque lo último que se ha descubierto es que el grafeno reacciona, por ejemplo, con la 5G o la 6G que están accionando en algunos países. Como decimos, no es cuestión de echarle la culpa a nadie. No es cuestión, porque ya sabemos lo que hay. Sabemos que un sistema se gobierna por control y sabemos que hay intereses creados, porque tenemos que entender la pirámide, cómo funciona a nivel energético, de que hay una tercera dimensión y una cuarta dimensión oculta, que es el intervalo que ha estado gobernando hasta hace poco,
porque ya ese bajo astral se está disolviendo. Pero para ello tiene que salir toda la mugre a la luz para que veamos qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Partiendo de eso, el primer vídeo que hice alertando de que estaban intoxicando a los niños y a los adolescentes fue en el 2014, simplemente con la comida que venden en las farmacias para los recién nacidos. Mi generación, casi todo el mundo, ya hay muchos o la gran mayoría que no tienen pelo, que es el primer síntoma de que el cuerpo está débil. El segundo también se cae por el estrés, por los tóxicos que hay, pero sobre todo tenemos que darnos cuenta de que hay un elemento que es lo que llamo el mal de Europa, ya se está viendo en Argentina. Y esta exposición la estoy haciendo aquí porque en España seguramente el índice de riesgo sería mayor que el que voy a tener aquí. Si nos damos cuenta, en los niños y adolescentes son bastante blanquitos o color calcinoso. Gracias a la experiencia que llevamos analizando en el hospital, en la distancia, nos hemos podido dar cuenta de que, por ejemplo, una mamá de 23, 24 años que la ves y dices, ¡ay, qué blanquita está, qué mona! No, porque antes generalmente aquí solían tener un color más oscurecido de la zona. ¿Qué es lo que pasa? Que esta mamá cuando va a dar a luz ya tiene un hígado entre un 70 y 80% de tóxicos, debido a lo que respiramos, a lo que bebemos y a lo que comemos. Esta mamá cuando va a dar a luz, su hijo ya viene con un 30-40% de tóxicos en el hígado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el bebé tiene ya 4 o 5 años y lo seguimos intoxicando, pues es más fácil que tenga cáncer, es más fácil que enferme y es más fácil que tenga una vida muy debilitada y con muy pocas posibilidades, porque ya se está... De hecho, pueden observar cualquier bebé, 3, 4, 5 años, a ver qué color tiene. Porque yo recuerdo cuando era joven o cuando era pequeño que tienen los coloretes, ¿no? Típicos coloretes rojos de un chaval que está sano, pero ya, si pueden observar, ya no se ven coloretes, se ven ojeras. Ojeras en los niños y abultez de los mofletes. Por eso es importante aprender a medir. ¿Qué podemos empezar a medir? Con la radiestesia, con el péndulo, tanto por ciento de tóxicos en el hígado de... Hacemos una rayita de 0 a 100 y podemos comprobar qué tóxicos hay en el hígado. También lo podemos hacer con tanto por ciento de grafeno, tanto por ciento de hidrogel. Y en cuanto los compañeros me puedan poner el Canva, pues pasaremos a la parte de lo que es la nanotecnología última que hemos estado investigando. Como decimos, evidencias. Pues evidencias es lo que no la mecánica cuántica no se acepta porque no hay evidencias. Entonces, bueno, no hay suficiente evidencia. Yo creo que nosotros tenemos ya testimonios, los testimonios han sido notarizados en escribano, pero como es muy sutil lo que hacemos y no se entiende, y las personas, hay algunas que tienen muy poca conciencia y no pasan del primer círculo, entendiendo que el primer círculo es que para que yo esté bien, mi campo áurico tiene que estar bien. Si hay una interferencia en mi campo áurico, me está drenando la energía. El segundo círculo de seguridad es mi casa. Si mi casa está a una frecuencia muy baja y está cargado de parásitos astrales, yo no puedo estar así, mi casa está aquí, porque hay una ley de compensación, que es la ley de compensación de pozos de agua, que es que cuando dos pozos de agua se comunican, se equilibran, y el universo siempre busca también el equilibrio. Entonces, para que yo pueda estar bien, mi casa tiene que estar bien. Si no, es imposible. Pero como decimos, como esta tercera dimensión que hemos estado experimentando, que ya hemos pasado a otra vibración mucho más alta, en la cual no tenemos que ir despojando de todo eso que sobraba y de todo eso que ha estado gobernando a nivel global durante milenios, que es lo que está pasando ahora, que es el desmantelamiento del bajo astral y el desmantelamiento de todos los sistemas corruptos que tienen forma piramidal, pues tenemos que empezar a entender cómo funciona la energía para que yo cada vez esté mejor. Bien, porque sobre todo, como dicen, si no hay evidencia, no se cree. Bueno, ahí en la mochila tengo 250 evidencias de Frontis con nanotecnología. Así que vamos al tema. Pasamos, por favor, investigación diciembre de 2024. Pasamos a la siguiente. Sí, estaba por aquí la línea más o menos a la derecha. La ventaja que tenemos es esa, ¿no? Que podemos comprobar ahora con el microscopio qué efecto tienen los protocolos que estamos haciendo. Porque el tema está que si nos ponemos a analizar una muestra de sangre de un chaval de 13 años, pues igual nos quedamos sorprendidos de lo que hay. ¿Por qué? Porque sí que había un plan para reducir a la población.
Si no, la gente no estaría tan enferma. Si no, los niños no estarían tan enfermos. O como en España, que en el 2023, después de hacer la última vuelta, porque nos dedicamos por allí a subir la frecuencia de distintas zonas, dicho por un médico, el 50% de los niños hay que operarles del corazón porque tienen problemas cardíacos. Los recién nacidos. Si un médico te dice eso, ¿qué será? ¿No? Que el padre dice, vaya, me ha tocado la lotería. Seguramente sean más. Y ahí es normal ver ya a un chico de 23, 24 años operado a corazón abierto. Es lo más normal. Bueno, aquí tenemos distintas estructuras. Tenéis los glóbulos rojos y estos son distintos elementos. Esto es una estructura atacada por leucocitos. Esto es una burbuja de hidrogel con nanotecnología. Aquí se está creando un chip interno porque decimos que el hidrogel y el grafeno, cuando se les aplican frecuencias, se mueven a nivel interno del cuerpo y empiezan a generar estructuras. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos estructuras redondas de nanobots en línea. Los eritrocitos han perdido su estructura licoidal. No sé si se podría ampliar un poquito. Generalmente lo que está pasando es esto, ¿no? Se forman islas con los glóbulos rojos que se van apelmazando y se van quedando atrapados y bloqueados y no permiten que la sangre fluya, ni permiten tampoco lo que es pues todas las... Podemos pasar a la siguiente o ampliarlo un poquito, estaría genial. Ahí está. El tema está que hay estructuras que son estos filamentos que van atrapando los glóbulos rojos y es como una fábrica. Entran por un lado los glóbulos rojos y según van pasando se le van incorporando nanobots, creando un hexágono. Cuando sale el glóbulo rojo por el otro lado, tiene una estructura de panal. Es un hexagrama, un hexágono. ¿Qué pasa? Que ese hexágono se queda luego acoplado con los otros hexágonos y se van creando las estructuras que producen los trombos. Aquí abajo tenemos una estructura ya mezclada, probablemente con hidrogel y cristales sintéticos. Es lo que hablamos de que cuando emiten ciertas frecuencias, todos estos elementos van reaccionando en el cuerpo. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí tenemos filamentos, burbujas de hidrogel, eritrocitos aglomerados. Abajo nanoestructura mixta con eritrocitos con morfología modificada. Este informe luego lo podemos compartir, no hay problema porque se ve un poquito con el tema de la luz. Pasamos a la siguiente. Tenemos filamentos con eritrocitos pegados. Abajo otro filamento. Pasamos a la siguiente. Islas de eritrocitos con burbuja de hidrogel. Esa es la misma estructura pero vista con menor magnificación. Pasamos a la siguiente. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bueno, pues nos habremos saltado una. Quería que vierais esa, la que sale, que se ve el filamento como por dentro tiene los nanobots y esa tecnología se ve como el glóbulo rojo estaba dentro y se le iba modificando. Bueno, pues nosotros según vamos en el proceso de investigación que realizamos desde el 2015, lo que hacemos es, según vamos encontrando distintos tipos de elementos, porque ahora, por ejemplo, se está empezando a incorporar de que hay personas con capacidades, de que pueden ver, aparte de la realidad que vemos, otra, o ven desencarnados, o ven otro tipo de elementos del bajo astral. Nosotros ese es el campo que hemos estado experimentando, ¿no? Mi línea siempre ha sido la seguridad, pasando por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde entendí que la policía tiene una carrera de vida muy corta por la cantidad de parásitos que absorben, de cargas que van incorporando. Muchos de ellos terminan alcoholizados, terminan suicidándose. De hecho, ni la misma policía sabe la cantidad de suicidios que hay dentro del cuerpo. Entonces, es lo que tenemos que empezar a entender y salirnos de esa interferencia. No es cuestión de hacer la guerra con nadie, decir, no me gusta la peli, me pongo otra, porque tenemos la capacidad de crear nuestra realidad. Lo que pasa es que si no somos conscientes de estos elementos que hay, que pueden haber en mis hijos, en mis nietos, y darnos y observar, decir, a ver, ¿qué olor hacen las heces de mi nieto? Porque en el olor podemos percibir si hay carga química o no hay carga, porque una persona que esté limpia, que tenga el cuerpo limpio, pues cuando va al baño apenas deja olor. Bien. Entonces es cuestión de empezar a ver qué elementos podemos nosotros incorporar para sacar a esa persona, primero con el ejemplo, porque uno no puede hablar de salud estando enfermo, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que tenemos que entender y sobre todo
lo que hablamos ayer, no salimos del punto de vista científico, pero es que ya están las evidencias. Entonces ya están hechos los procesos de experimentación. ¿Qué es lo que pasa? Que habrá muchos sitios donde se acepten y otros que no, pero va en función también del proceso de aprendizaje, ¿no? Porque últimamente también, o los procesos de aprendizaje cada vez son más fuertes. Entonces va a ir en esa función. A partir de ello hemos desarrollado un equipo que se basa en eliminar el hidrogel, la nanotecnología, los nanobots, quitar el grafeno y eliminar los filamentos. Este equipo son los nuevos resonadores que refuerzan el campo áurico y nos permiten con distintos programas incorporarlos y ponerlos en el cuerpo para que se eliminen. Sería este. También de esto, dentro de nuestro campo de acción, como decimos, este año, o desde hace ya un par de años con el tema de la inoculación, hemos indagado ya en el tema de la sangre, pero es la última frontera que hemos cruzado, porque los que ya están en nuestro grupo, los que ya nos conocen, saben que no solamente nos dedicamos a la salud de la persona, que la salud va de la mano de la seguridad, porque uno no puede estar sano con 4 bichos pegados. Bien, pero es lo que hablamos. Este proceso de la 3D era ocultar que habían distintos seres, entidades que se alimentaban energéticamente de nosotros. Pero es normal, nosotros los animalitos, pues también somos comidos por otros seres. Así de sencillo. Dentro de todo esto, ya hemos realizado ejercicios de sanar a las personas, sanar las casas, los edificios, las empresas, los territorios, las ciudades, los países. O sea, ya ahí es algo que no es que sea nuevo para nosotros, porque se han hecho ya cientos de trabajos a niveles internacionales protegiendo zonas, plantando cuarzos con geometría, elevando la frecuencia de ciudades. Han habido ciudades o poblaciones que al lado ha venido una tormenta muy fuerte y ha arrasado el pueblo que estaba asegurado energéticamente no. ¿Por qué pasa esto? Porque elevamos la frecuencia. Limpiar, elevar. Y esa es la fórmula que tenemos que entender. Limpiar y elevar. Limpiarnos nosotros, limpiar nuestra casa y elevar, porque son todo programas. Si lo vemos desde el punto de vista informático, que es súper sencillo, las personas tienen unos programas. Pues habrá personas que nazcan en cierta población, donde en esa población hay una carga densificada porque han habido guerras entre varias vecinos X. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona que nazca en esa zona, lo que sería la epigenética, afecta a la persona en su salud, el entorno, ese programa está incorporado en esa zona, en esa casa, en ese territorio. Si limpiamos y eliminamos los programas, empezamos de cero y se puede tener ya una vida más digna, sin necesidad de estar expuesta a ese tipo de interferencias. Bien, entonces yo creo que hasta aquí sería más o menos comentaros de que hay que prestar atención, sobre todo en los niños y adolescentes, porque como decimos, España ya no... El tema es que lo que están haciendo es apagar el alma de las personas. Eso es lo que están haciendo. Entonces, cuando ves a las personas y lo normal es que tengan un campo áurico y que sean personas, y cuando ya ves que las personas no son personas ni tienen campo áurico, son otra cosa. Y eso es lo que pasa cuando nos dejamos. Cuando seguimos llevando a los niños a las escuelas, donde las escuelas son el Vietnam, o sea, es la primera granja para los parásitos astrales, son las escuelas. Entonces, la falta de conciencia de llevar a los niños a las escuelas y limpiarlos energéticamente nos puede causar un problema bastante grave. Lo dice uno que tiene niños y se dedica a observar y a medir. Y gracias a que estoy en un grupo que todos perciben y colaboramos, crecemos y tenemos un rango más amplio del normal. Por eso lo que decimos lo hablamos desde la experiencia, no lo hablamos desde la elucubración ni de nada. Por eso decimos, no es cuestión de hacer la guerra, sino decir, si esta peli no me gusta, salgo de ella y me pongo en otra. Me pongo a crecer, me pongo a limpiar, me pongo a crear cosas que me gusten y de esa forma uno empieza a pulsar, a vibrar y cada vez a tener más valor potencial. ¿Por qué? Porque en este proceso de cambio vibracional de 3D que estamos saliendo, que lo podemos demostrar con la frecuencia Schumann, con el pulso que empezó con 7.8 hercios en el 2012, que era la frecuencia normal, y ya vamos por 30, 40, 50, 60, 70, pues es lo que pasa. Si la persona no está limpia de tóxicos,
no pueda contener más energía. Si la persona luego tiene chips, implantes y nanotecnologías, pues es lo que hablamos el caso de ayer. No puedes ir con una moto limitada a 100 cuando no te pasa de 40, aunque tenga el motor. Entonces, la salud es muy sencilla, es súper sencilla. Es simplemente entender, quitar chips, limpiar sangre, limpiar tóxicos, limpiar cuerpo emocional y como un taller, si es que verdaderamente es unificar los distintos protocolos que lo hemos estado haciendo y de esa forma pues poder pulsar a frecuencias de vibración mucho más altas. No es otra cosa. Bien. Muy bien. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Si no, le vamos a dar paso a César, que nos comente, decir, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora después de todo esto? ¿Alguna preguntita? Cuando dijiste que una región se carga con un programa negativo por algo que pasó en el lugar, y dijiste se limpia el programa, ¿cómo se limpia el programa? ¿Sacando las entidades? O sea, ¿cómo se cambia el programa que está Claro, impreso en esa región? tienes que elevar y liberar todo lo que hay allí atrapado. Entonces, es como un ordenador con un virus. Entonces, entendiendo que cada zona, desde una persona, si lo vemos todo a nivel de informática, lo vamos a entender todo. Es decir, bueno, pues vamos a sacar los programas que están ahí interfiriendo en la vida de las personas, en los campos más sutiles, que son los que no se ven, pero es lo que estuvimos hablando ayer, de que el mundo invisible es la base del mundo visible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Limpiar y liberar. Alicia yo creo que fue de las primeras que estuvo plantando cuarzos. Alicia, ¿cuándo plantasteis cuarzo vosotros en Salta? ¿En qué año? 2020. Dos veces, gracias. En el 2022, sí. Bien, muy bien. Cuando conocí a Angélica, cuando lo hizo ella, también lo hicimos nosotros en Salta y después nuevamente. Sí, Muy bien. 2 años. Y ahora estamos por hacer el tercero, pero bueno, me faltaban cosas que ahora ya las tengo, al material, que eran los cuarzos, lo principal, que los tuve que comprar, porque me faltaban 8. Y ya los armo Vais a y hacer el tercero. sí, Muy bien. sí, Eso es. profe. Eso es. Y está bien Salta, gracias a los plantados de cuarzo. Sí, o Sí, sea, está muy bien. bueno, comentaros que Alicia y Marcela ya es la segunda vez que han salido en televisión, ahí en el Canal 7 Ajá, de sí, Salta, sí, accionando, son del equipo operativo, porque lo que pasa es que lo que hablamos, ¿no? Si no accionamos, es verdad. pues decir, si no te gusta lo que ves, móvete, como dicen aquí, ¿no? Sí. Si te quedas sentadito esperando a que las cosas cambien, no van a cambiar. Y nosotros nos complementamos. Así es. Sí. Muchas gracias, Alicia. Gracias a usted, Muy bien. profe. Comentaros también que cuando se limpia y se libera una zona, pudo, como en el caso en el 2017, en San Salvador de Jujuy se consiguieron bajar a cero el índice de femicidios y infanticidios en la zona protegida a nivel interna, del perímetro interno. Cosa que hoy está ocurriendo mucho. ¿Por qué se suicidan los adolescentes? ¿Alguien que lo sepa responder a esta pregunta? Terminamos al final en lo mismo, por el bajo astral. Una persona según se va cargando, nosotros tenemos nuestro campo áurico, sí, puede estar limpio, más limpio o menos limpio, pero si van ingresando interferencias, yo he podido comprobar en compañeros policías con interferencias y están viendo personas que no están, porque cada persona percibe según su campo. Una persona con una frecuencia muy baja va a percibir frecuencias muy bajas, va a estar en la distorsión. Claro, cielo. Tengo experiencia de haber conversado directamente con la persona que ha intentado suicidarse y me ha dicho, yo he escuchado bien clarito en mi cabeza que me decían, vos sabés lo que tenés que hacer, ¿dónde está el arma de tu marido? Y ella iba como dirigida a hacerlo. En ese momento sonó el timbre, que era una prima que habla, el ángel, digamos, que la sacó de esa situación. Estaba poseída, lo que llamamos. Siempre lo comenté en mi familia. Mi hija, que es cirujana, estaba operando a una persona en una sedación, se llama el tipo de anestesia, y le dice el anestesista a mi hija, ¿por qué estás tan bajoneada? Y entonces le dijo, es que se suicidó una amiga, le dice. Y entonces ella le cuenta
al anestesista lo que me había contado a mí, que yo siempre se lo manifestaba, y entonces el enfermo que estaba anestesiado dice, mire doctora, es así, yo he sido suicida y a mí yo escuché así tal, o sea, repitió, Las voces, eso es. eso es evidente, o no sé qué, Sí, o sí. un desencarnado o qué, que estaba dentro de esa persona en ese momento. Serán posesiones momentáneas, no sé cómo llamarlas, pero es así como vos decís. Muchas gracias, Graciela. Bueno, a ti, Cielo, por estar aquí. Estamos también con una eminencia a nivel de información, porque es de las personas que ha estado moviendo el despertar de conciencia aquí en Corrientes desde hace muchos años. Muchas gracias por asistir al evento, Cielo. Muchas gracias. Y bueno, también comentaros, aprovechando que está Elsie al lado, porque es que verdaderamente es simplemente Elsie para que comenten la experiencia de cuando estuvimos tratando a tu nieta con el problema que tenía en las piernas. Sí, la verdad que fue una cosa no increíble porque ocurrió. Bueno, la nena tuvo una parálisis ascendente, la habían vacunado, no de COVID, era otra vacuna, unos 4 o 5 días antes, después tuvo mucha fiebre, más así, perdón, bueno, tuvo una parálisis ascendente posterior a una vacuna, no era la vacuna de COVID, una nena de 11 años, y tuvo una mielitis ascendente. La llevaron, estuvo muy mal, bueno, fue trasladada al hospital italiano, ya o sea, parálisis total de miembros inferiores y ya empezaba con problemas respiratorios. Llegó al hospital italiano, bueno, ahí me contacté con José y la atendió él, o sea, nosotros le hacíamos ahí desde el centro Flor de Lis, la poníamos todos los días al frente y le hacíamos sanación con la tarjeta cuántica, y José la asistió en el hospital internada. Dicho por la madre, estaba la niña internada en terapia con la madre de un lado y la tía del otro, y comentado por la madre. José les hacía la terapia a la mamá, a la niña y a la tía, y cada vez que la nena terminaba la sesión con José, la nena que no caminaba porque estaba con parálisis, tiene una enfermedad que se llama desmielinizante con anticuerpos MOD, pedía para ir al baño, cosa que no era habitual, digamos, y se iba de la mano de la madre. O sea, después, posterior a cada sesión de José, la niña iba al baño, venía. La madre contaba que fue asombrosa la recuperación. En poco tiempo la derivaron al Fleni y bueno, pidió su bicicleta y se recuperó, que bueno, hoy sigue, esto fue justo hace un año, en julio del año pasado. Se recuperó, que sigue ahora, hace 2 meses se ganó otro torneo de golf en Posadas, sigue siendo deportista, divina. Y bueno, realmente la mamá me comentaba que vio chiquitos con casos similares en el Fleni, porque hay miles de esos casos, lamentablemente, y que ni siquiera podían escribir ni hablar del tema cognitivo, porque esta niña recuperó todo. O sea, al principio tenían miedo de que no pudiera andar bien en el colegio y qué sé yo, pero no, nada. O sea, todo perfecto, fue la recuperación, rapidísimo y bueno, Qué bueno, ahí Cielo. está. Qué Ese bueno. fue José. Gracias, Cielo. Gracias, Dios. Darte las gracias por confiar, Cielo. Y simplemente es fácil. Si es que si lo vemos desde el punto de vista eléctrico, es fácil. Es abrir el campo y extraer lo que hay interfiriendo y luego cerrar el campo. A nivel energético, el campo vital no es complicado. Y lo que hacemos es detectar dónde está la interferencia y se extrae. No tiene más. Simplemente dejarlo por aquí, comentaros de que le vamos a dar paso a César ahora para que... ¿No? ¿Hay alguna preguntita más? Por ahí alguien levantando la mano. A ver, me están haciendo eso. Sí, sí. Hay... La de testimonio con la otra compañera. Venga, si os animáis. Sí. No sé si está con tiempo porque es nada más que una anécdota. 6 y 10.
Si es breve, Graciela. No, Sí, no pues, vale la pena. bueno, Después nomás. gracias, Ciel. Ahora comentamos ahí fuera. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Va a darle paso a César para que nos comente un poquito, primero también lo del sorteo que se va a hacer en Aguapé. Vamos a empezar a hacer retiros terapéuticos de desintoxicación a nivel de sangre, donde se va a comprobar con los microscopios cómo va la persona limpiando energéticamente. Y bueno, le vamos a dar el paso a él. Bueno, gracias José, un fuerte aplauso por favor.